Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por estarse conectando el día de hoy. Voy a silenciar los micrófonos en general y al final, si tenemos alguna duda o algún punto que quieran mencionar, con gusto lo vamos a poder estar revisando. Eh, entonces, pues primero que nada, me presento con ustedes. Mi nombre es Iván Franco, soy especialista inmobiliario. Tengo ya poco más de 13 años de experiencia dentro del ramo inmobiliario y me gusta comenzar estos espacios primeramente agradeciéndoles la oportunidad de compartir este tiempo, de compartir este momento, de brindarte información que sé te puede resultar muy útil respecto a la creación del patrimonio. No sé si coincidas conmigo, pero de repente pasamos muchísimo tiempo gastamos demasiado tiempo, pasamos mucho tiempo tratando de generar dinero, pero tomamos muy poco de ese tiempo para aprender qué hacer con él. Entonces, hoy vas a aprender algunos puntos que estoy seguro te pueden ser muy útiles en el proceso o en la creación del patrimonio. La invitación del día de hoy es que puedas descubrir quién es el enemigo silencioso de tus finanzas y que puedas crear un patrimonio con tres sencillos pasos. Entonces, si te hace sentido esta información, te agradeceré que estés atento los siguientes minutos, porque si tú me pones atención, lo que vas a recibir es información de alto valor, datos duros para ganarle a este enemigo silencioso, también estrategias o claridad en la parte de la creación de tus metas y lo que son estos tres sencillos pasos que te permitirán crear y fortalecer tu patrimonio. Y lo que consideramos es la estrategia más fácil, accesible y segura para estar me comentaban que no escuchar, que para estar creando un patrimonio. Así que si me permites, pues además de, ya te decía que mi nombre es Iván Franco, pero quiero compartirte algo de manera personal. Ellos son mis pequeños, son mis hijos, son mi motor, son una gran motivación. Y a partir de que tuve este privilegio de la paternidad, si tú eres papá, si tú tienes papá, mamá, podrás coincidir conmigo que muchas de las decisiones que empezamos a tomar ya no van solamente asociadas a nosotros, sino por quienes tenemos que ver, ¿no? Y entonces se toma cierta relevancia o trascendencia el tipo de decisiones que tomamos, porque todo lo que estamos decidiendo impacta directamente en la creación de una estabilidad, de un piso financiero seguro o de un patrimonio para quienes nos importan. Pero quiero que sepas que esa persona, la más importante, además de tu familia, de tu hogar, tendrías que ser tú y tendrías que estarte procurando y cuidando de modo que tú tengas ese papel protagónico donde seas capaz de mejorar, aprender, recibir y obtener mejor información, mejor calidad, mejores cosas para que tú puedas dar aquello que estés recibiendo. Entonces, te comparto, digo, hoy estoy tranquilo por la estrategia que está trazada en mi vida acerca de hacia dónde me dirijo en función de las decisiones del patrimonio, pero hace algunos años no fue así, ¿sabes? No fue así porque viví o me enfrenté a una situación que creo que a muchos nos afectó, la situación de la pandemia. En ese entonces, la oficina que yo tenía la tuvimos que cerrar, la plaza nos pidió que no había una fecha definida, pero se cerró ahí en Parque Interlomas. Y entonces empezó una crisis económica, sí, por supuesto, porque los ingresos dejaron de fluir, los ahorros empezaron a mermar y no había mucha certeza de hacia dónde se iba a dirigir esta situación. Entonces se vivió para muchos, incluyéndome, una situación de frustración. Pero estoy convencido que las crisis son tremendas oportunidades, son regalos, pero a veces la envoltura en la que llegan no son tan agradables. En mi caso, para lograr salir de esa crisis, mi regalo, mi envoltura incómoda venía con las letras 4S. Y si no conoces o no, tu cara cuando te digo 4S es más o menos esta, te quiero poner en contexto. 4S es un consultor inmobiliario que opera en 17 países, distintas geografías de Latinoamérica y que ha tenido presencia en más de 1,500 proyectos y desarrollaron una metodología que en la pandemia
tuve la oportunidad de capacitarme, de aprender, de reaprender más bien muchas cosas respecto a el tema inmobiliario y esa información me permite hoy en día poder compartirla con las personas que tienen, así como tú, que tienen el objetivo de crear un patrimonio, porque estoy convencido que lo más importante para hacerse de un patrimonio no es el dinero, es la información. Porque cuando tú tienes información de calidad, eres capaz de tomar mejores decisiones y con una mejor decisión, tu futuro puede cambiar. El tema económico es importante, es necesario. Hay necesidades básicas, pero si tú tienes hoy un pequeño capital excedente, tienes algo más que quisieras hacer, tienes que empezar a crear conciencia y decir, oye, ¿qué tipo de decisiones tomo? Entonces, regresando a la historia que te estoy platicando, este consultor a mí me abrió una oportunidad de reinventarme dentro del ramo inmobiliario, el negocio, desarrollarlo de forma distinta y también poder aprender algo nuevo que tuviese valor y compartirlo con las personas. Y es ahí donde esta oportunidad y la información que te voy a compartir cobró mucho sentido, porque me permitió, después de muchos años de estar frustrado porque me dedicaba irónicamente a crear estrategias para las personas que querían hacerse de un patrimonio que estaban consolidados, pero era para un grupo muy chiquito de personas que ya tenían vastos recursos, múltiples inmuebles, propiedades, inversiones, liquidez, y entonces cuando ya tienes esa base, multiplicarlo no es tan difícil. Pero yo decía, es que todo esto que les comparto y que funciona, ¿cuándo lo voy a poder aplicar si yo no tengo ese millón de pesos base o esos 2, 3 millones de pesos? Entonces yo necesitaba encontrar algo que me permitiera comenzar con menos recursos y de preferencia con el riesgo súper controlado. ¿Por qué? Porque no quería cometer más errores. Muchos de nuestros temores al momento de invertir es, no quiero perder, no me gustaría arriesgar aquello con que con tanto esfuerzo he acumulado y entonces me di a la tarea de recibir información, de buscarla, de decantarla y hoy te la quiero compartir con mucho gusto, pero quiero preguntarte, si tú no identificabas quién es ese enemigo que está atacando tus finanzas, te lo quiero presentar, se llama inflación. La inflación es la encargada de que tu dinero cada vez valga menos, que el poder adquisitivo de tu dinero sea menor. ¿Qué significa esto en palabras súper sencillas? Pues que si antes comprabas con 10 pesos un kilo de tortillas, pues hoy ya no te alcanza para un kilo de tortillas, te alcanza para la mitad. Que si antes la gasolina tenía un costo, recuerdo las primeras veces que yo acompañaba a mi abuelo, 7,60 era el precio que marcaba. Hoy en día ya no es ese precio. La inflación es acumulativa, significa que tu dinero, si estás ganando lo mismo, está nominalmente, año con año estarías realmente recibiendo menos. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues con nuestro dinero y el paso número uno para crear un patrimonio, el primerito es crear conciencia. Y yo creo que tú estás encaminado hacia esa dirección, ¿sabes? Porque que estés conectado en esta noche de jueves, de miércoles, perdón, me hace pensar que te preocupa, que tienes inquietudes respecto a tu patrimonio y ojalá que con la información que vas a recibir puedas resolverlas. Pero entonces, quiero compartirte y preguntarte si me pudieras ayudar ahí en el chat y escribir, ¿cómo proteges tu dinero? ¿Sale? ¿Lo proteges o no lo proteges? No lo sé. Pero si sí lo haces, compárteme ahí en el chat, por favor. ¿Cómo proteges tu dinero? Eh, sí, el audio sí funciona. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿cómo proteges tu dinero? Porque quiero que sepas, con tu dinero puedes hacer tres cosas. Gastarlo, que eso es meramente necesario para cumplir con tu estilo de vida. Puedes ahorrarlo, que es la segunda opción. Y el dinero ahorrado no compra más que un poco de tranquilidad. Si tu dinero ahorrado lo tienes acumulado, ahorro de inversiones, gracias Luis, lo tienes acumulado por más de 15 años, ese dinero ya vale la mitad. Dice, con bienes raíces, aunque no tengo flujo de efectivo. Ahorita vamos a ver, eso es importante, lo que tú estás mencionando. ¿Cuál es la mejor inversión en bienes inmuebles? Dependerá de tus objetivos y metas financieras. Y lo tercero que podemos hacer con nuestro dinero es invertirlo. El dinero que gastamos, imagínate esto, el triángulo de la vulnerabilidad, ¿sale? Aquí está un triangulito dibujado para que lo veas. En la parte superior, la esquina superior, está tu trabajo.
Para tener un estilo de vida necesitas, para generar ingresos, necesitas trabajar. El trabajo te va a generar ingresos, que es la parte de abajo del triángulo. Y esos ingresos los utilizas para pagar tus gastos que permitirán subsistir a tu estilo de vida. Y como se te acaba ese dinero, tienes que seguir trabajando. Y se le llama triángulo de la vulnerabilidad, porque si en determinado momento el trabajo falta, recorte de personal, la competencia te cae en el negocio y atacan contraprecios, los insumos empiezan a encarecerse, la materia prima, algo cambia, es una pandemia, llega, ¿sale? Ese trabajo o fuente de ingreso que se tenía deja de estar. Y entonces, ¿qué es la recomendación? Que tú trates, en medida de lo posible, de generar ese trabajo o fuente de ingresos, te representará una entrada de dinero y antes de llevarlo al gasto, lo empieces a desviar un poco hacia un ahorro con propósito que llamaremos inversión, ¿sale? Y que esta inversión, conforme vaya creciendo, te pueda estar generando, de acuerdo a tus metas personales, un flujo de efectivo que empiece a suplir y a llenar el huequito de estos gastos, para que ese triángulo de la vulnerabilidad se elimine y tengas un rombo que está fortalecido, porque tienes fuentes de ingresos o una fuente de ingresos que te genera un trabajo o fuente de ingresos que te da como resultado dinero que puedes tomar en parte para invertir y después seguir gastando. Pero esto que estás invirtiendo al crear un flujo de efectivo con el tiempo, empieza a darte el número de la famosa libertad financiera. Entonces, ¿cuál es la libertad financiera? Pues que tú puedas tener la alternativa o decisión de trabajar para generar ingresos que no sea necesario, que puedas tener en determinado momento bienes inmuebles, inversiones, algún fondo indexado, un PPR, etcétera, que te permita o te dé el flujo suficiente para que tu estilo de vida se conserve, ¿sale? Entonces, ¿qué vehículos de inversiones conoces? Pues mira, hay múltiples. Puedes invertir en empresas, puedes invertir en ETFs, puedes invertir en la bolsa, en cripto, en bienes inmuebles. Hay muchísimas alternativas, instrumentos gubernamentales, los famosos CETES, que ahorita están súper bien, etcétera. Yo te voy a platicar de los bienes inmuebles. ¿Por qué me voy a concentrar en los bienes inmuebles? Porque históricamente son el vehículo de inversión que las personas más adineradas de la Tierra han utilizado para transferir riqueza. Y es que, ojo, el dinero que se gasta no regresa. El dinero que se ahorra te compra tiempo, te compra un poquito de certeza, compra tranquilidad. Pero el dinero que se invierte tiene la capacidad de multiplicarse y crear riqueza que no solo sea para ti, sino para los tuyos. ¿A qué grado, a cuántas generaciones crees que tengas la capacidad de impactar con las decisiones que tomes hoy? Pues bueno, dependerá de tu alcance, posibilidad y visión. Entonces, cuando te hablo de los bienes inmuebles es porque históricamente ha sido la manera más sencilla de transferir riqueza y de amasar o proteger ese patrimonio. Entonces, ¿qué hay que saber acerca de los bienes inmuebles? Pues bueno, existen tres grandes esferas dentro del ramo inmobiliario, ¿sale? Estas tres esferas, cada una tiene su beneficio, su particularidad, pero también sus reglas para estar entrando. Si conoces ambas o si participas en las tres, estarás perfectamente blindado en muchos sentidos. Y te quiero platicar acerca de la primera esfera inmobiliaria, que es la de lo patrimonial, las rentas. En inmuebles en mercados consolidados como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la renta estará entre el 5 y 7%, o más que la renta, el cap rate, ¿sale? Es decir, cuánto dinero líquido te va a quedar después de todos los gastos que se tengan que erogar del inmueble. Si, por ejemplo, vale 2 millones de pesos la propiedad, estará recibiendo líquido ya libre de polvo y paja el 5% al año. Eso está por debajo de inflación. Ojo, en algunos casos, ¿eh? Entonces, aquí tenemos que considerar que este 5%, la ventaja que tiene es que te da flujo de efectivo mes a mes. La segunda esfera, ahorita hablamos de las barreras de entrada, la segunda esfera es lo especulativo, que no es otra cosa más que comprar y vender. No departamentos que le llaman preventas, porque cuando compras en la ciudad un departamento que está en obra o que está por construirse, en el ramo inmobiliario se denomina precio de lista cero,
¿Por qué? Porque la original preventa se da en otras circunstancias, ahorita te las voy a compartir. Entonces, en lo especulativo, tú inviertes ahora y te dicen, al no tener el edificio o la obra edificada, este prototipo o este departamento te va a costar 2 millones. Pero año y medio, 2 años después, cuando te lo entregue, ya va a costar 2.400.000, ya va a costar 2.300.000. Tienes una ganancia de acumulación de capital entre el 15 y 20%. ¿Cuál es la regla en estas primeras dos esferas? Que si tú entras en lo especulativo con esos 2 millones, tiene que ser de contado para que la ganancia de capital la puedas ver. Porque si involucras un crédito hipotecario, solamente por estar escriturando, ya le quitaste el 10% por lo menos de la ganancia por esta parte, por este costo operativo, ¿sale? Y en el tema patrimonial, pues se involucra, si hay quienes dicen, es que yo quiero comprar un departamento y quiero comprarme un departamento y prácticamente pues, ponerlo a rentar, Iván, para que se pague solo. Ojo, si tú das un enganche menor al 40%, la hipoteca va a ser solamente con el 40% la hipoteca es igual que la renta. Pero si tú un departamento de 2 millones das 20% de enganche y los gastos tienes que dar 600.000 y la renta va a ser de entre 10 y 12 mil pesos, mientras que la hipoteca estará sobre los 18. Entonces tú estás poniendo dinero. Va a empezar a ser tuyo después del año 10, 11, donde ya la renta va a estar a la par de la hipoteca, porque las rentas año con año se pueden ajustar, pero el flujo de efectivo que perdiste en ese tiempo es valiosísimo. En estas primeras dos, si tú quieres duplicar tu dinero en lo patrimonial, requieres 15 años, ¿sale? 5% y pasarán 15 años. Tus 2 millones se convertirán en 4 después de 15 años. En lo especulativo, tus 2 millones se convertirán en 4 en 7 a 10 años, ¿ok? Considerando que las propiedades que adquieras tengan la suficiente demanda para que las puedas revender. Y la tercera esfera, que es la de la tierra, y que históricamente representa la de mayor fácil acceso y mayor acumulación de valor por plusvalía. ¿Por qué? Porque en el ramo inmobiliario se premia con mayor recompensa quien más visión tiene. Compras un departamento ya construido, ya listo para rentar, tu visión es limitada porque ya está ahí, es un tangible. Compras un departamento que están por edificar, tu visión es mayor. Sí, es cierto, porque no está la obra aún, pero lo estás haciendo en una ciudad donde tienes cerca estaciones de metrobús, de metro, parques, escuelas, hospitales, centros comerciales. Entonces, tienes visión, pero no es tanta. Y la tierra, cuando tú inviertes en la tierra, en lugares o zonas estratégicas, tienes la posibilidad de que el dinero se duplique o triplique, ¿sale? En un periodo de tiempo muy cortito. Y ahorita te voy a demostrar por qué. Entonces, el paso número 2 para que tú puedas crear un patrimonio es la información. Ya te di el contexto de por qué la inversión inmobiliaria es buena. Ahora, quiero compartirte datos que te permitirán llegar a las conclusiones de cuál de estas tres esferas es la mejor o más conveniente para ti. Nosotros nos especializamos en la de la tierra y ahorita te voy a dar algunos elementos del por qué es la más fácil, accesible y segura al momento de empezar a invertir en bienes inmuebles. Entonces, te lo voy a mostrar con imágenes porque dicen que una imagen vale más que 1,000 palabras. Así se vendía la colonia del Bosque de Chapultepec, Polanco, 1925, ¿sale? El Excelsior anunciaba la colonia del Bosque de Chapultepec. ¿Y qué crees? Que no se estaba vendiendo. No se estaba vendiendo porque estaba lejos, según ellos. La gente adinerada de ese entonces decía que estaba lejos de la ciudad, del centro, y que a lo mejor como casas de descanso. Entonces, ¿qué pasó? El primer arquitecto que intentó hacer la venta no lo logró, ¿sale? Pero después de esto, ¿ok? Entra un despacho que se llama de la Lama y Basurto y que ya tenía experiencia desarrollando todas estas colonias, la Insurgentes Jalisco, Hipódromo Condesa, la del Valle, Miscuac, etcétera. Y entonces de la Lama y Basurto dice, oye, hagamos una vialidad que se llama Paseo de la Reforma hoy en día y esta vialidad iba a conectar. Se hace el master plan de este proyecto y la tierra de Hacienda de los Morales se compró inicialmente en 1 centavo el metro cuadrado y hoy en día cuesta 152,000 pesos el metro cuadrado de tierra. Los departamentos andan sobre los 260,000. En 87 años, más de 4,300% anual de plusvalía. Es una cantidad grosera. Tenemos un segundo ejemplo, está la parte de esta zona al poniente de la ciudad que se llama Santa Fe. 70 pesos el metro cuadrado de tierra en Breña. A mí me gusta contar esto, ¿no? Es mi imaginación.
Yo me imagino que el día que se negociaron estas tierras, hubo dos conversaciones. Llega el ejidatario con su esposa y le dice, oye, ¿qué crees? Hay un tonto que nos está comprando el basurero en el que vivimos, porque Santa Fe era un basurero, en 70 pesos, 700,000 pesos la hectárea. Nos vamos a volver millonarios. Y ya le dije que sí. Y la otra conversación fueron los desarrolladores. Llega el desarrollador con su socio y le dice, oye, hay un tonto que nos está vendiendo únicamente en 70 pesos el metro cuadrado y ya le dijimos que sí, porque ese tonto no sabe que la mancha urbana, el crecimiento, la infraestructura y todo lo que viene para el poniente de la ciudad va hacia acá. Y entonces esto va a valer muchísimo. Y dicho y hecho, hoy en día esta misma zona, años después, Parque La Mexicana, los departamentos con vista al parque, 60, bueno, normales 67,000 el metro cuadrado, con vista al parque sube casi 7, 10,000 pesos más, ¿sale? Entonces, eso es un ejemplo. Y por último, en 1960, al norte de la ciudad, en Ciudad Satélite, con la promesa de un centro comercial, una iglesia y una ruta de transporte que no estaba habilitada, se empezó a comercializar y se tardaron en venderlo porque la gente decía que estaba lejos. Hoy en día, de 120 pasa a 35,000 pesos el metro cuadrado. Entonces, estos son ejemplos del crecimiento del valor de la tierra de manera acelerada. Hablando de Paseo de la Reforma, fíjate, así se veía cuando no había Paseo de la Reforma. La diferencia entre un año y otro es brutal. Este dato, si tú estás pensando en invertir, este dato te interesa muchísimo. 1980, 8,800,000 habitantes. Para el 2020, 9,200. Creció un 4% la población. Esto en el ramo inmobiliario se conoce como la curva en S, ¿sale? El ciclo inmobiliario dura de 20 a 30 años en ciudades maduras, ¿ok? Y conforme sube la demanda, suben los precios, luego baja, pero la ventaja del ramo inmobiliario es que aunque baje, no llega, nunca regresa al precio del que partió, ¿ok? Cuando tú inviertes en Tesla y hoy cuesta $10 la acción, ejemplo, y mañana anuncian que va a sacar su celular Elon Musk, entonces la acción se va a $20, pero pasado anuncian que va a correr a todos sus empleados y baja a 5. Sí puede tener esas fluctuaciones muy volátiles, pero el ramo inmobiliario no. Ahora, esta curva en ese de qué va de la mano. Fíjate cómo creció la población de la Ciudad de México en estos años. Entonces, hace todo el sentido pensar que los precios crecen conforme la demanda sube. Es lógico, pero en una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México, el ciclo inmobiliario es más largo. ¿Qué pasa en las ciudades emergentes? Fíjate, Querétaro, ¿qué es lo que ocurrió? La historia de Querétaro está buenísima. Así se veían los arcos en los 60s, para el 2010 ya se veían así. La diferencia de 40 años entre uno y otro es brutal. 1980, mientras en la Ciudad de México había 8,800,000, aquí en Querétaro, en la zona urbana, solo 150,000 habitantes. Para el 2020, 2,300,000. El crecimiento fue de 16 veces, 1,600% en 40 años. Mismo periodo de tiempo, pero diferente momentum. En una ciudad o un mercado inmobiliario emergente, ¿sale? El ciclo inmobiliario es más cortito, de 7 a 10 años. Pensar en poner un edificio y condominios y centro comercial enorme en Querétaro en los 80s hubiera sido la muerte para el desarrollador, ¿sale? Pero quien compró tierra o quien sigue comprando tierra porque este crecimiento se sigue expandiendo, puede sacar mucha ventaja. Entonces, fíjate, mismo tiempo, diferente momentum, la brutalidad que se puede ganar en el caso de aquí de la tierra es esto. La metodología que te estoy compartiendo tiene que ver con detectar oportunidades inmobiliarias en tierra. Ahora, esto se llama momentum. Segunda cosa que tienes que buscar en un proyecto para que tenga una buena oportunidad es el tema de la ubicación. Esta gráfica que estás viendo es el crecimiento de las principales zonas metropolitanas proyectado de aquí al 2050, del 2020 al 2050, ¿sale? Valle de México, estamos sobrepoblados. Primer lugar, Cancún con 250%, luego Querétaro con 120%. Es decir, que del número de habitantes que hay ahora, va a crecer esta cantidad. Esto es una cantidad enorme, ¿sale? Se traduce a millones de personas y se necesita cubrir la demanda de vivienda que se da.
¿Qué va persiguiendo estas personas? Pues estas ciudades crecen porque tienen exceso de atención, porque tienen mejores condiciones, a veces climáticas, de vida, estímulos fiscales para los empresarios, tienen mejores oportunidades laborales, calidad de vida. Entonces, esto va creciendo. Lo segundo que tú tienes que buscar es la ubicación. Persigue zonas que ya tengan un crecimiento. Hay distintos tipos de mercado, los que están en crecimiento, consolidados, en desarrollo, consolidados y en declive. Los mercados maduros o consolidados, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, el negocio inmobiliario ya no está tanto en la tierra. Si tú hoy compras un terreno en Polanco, en 3, 5 años no va a valer el doble. Es imposible, ¿sale? El negocio ya está en el desarrollo. Pero en otras ciudades que están en crecimiento y donde el ciclo inmobiliario es más cortito, sí tienes esa facultad de duplicar o triplicar tu dinero de manera más acelerada. No es por magia, son datos, son números y es información. Ahora, tercer criterio, tiene que ver con el dinero. Si yo te dijera que todo esto que te estoy platicando está padrísimo, pero que necesitas 10 millones de pesos para comprar 10 hectáreas y que en 5 años van a costar, esos mismos 10 se van a convertir en 50, pues la oferta es atractiva, pero es poco accesible. ¿Por qué? Porque no tiene apalancamiento. Y esta es la tercera clave importante. Cuando tú busques proyectos inmobiliarios de oportunidad, busca el apalancamiento, mejores condiciones financieras, porque de nada te sirve que sea muy atractivo si no lo puedes comprar o si a la entrega o en cuanto las condiciones financieras cambian, a lo mejor que vaya sujeto a una tasa variable, ojo, jamás lo hagas. Pero sí que tengas tasas fijas, que tengas plazos definidos, que puedas aportar a capital, etcétera. Busca buenas condiciones de apalancamiento. Si tú tomas estos tres aspectos, estás del otro lado cuando hablamos de la inversión o detectar oportunidades inmobiliarias. Entonces, me gustaría preguntarte si hasta aquí coincides conmigo en que la inversión inmobiliaria en tierra es una buena oportunidad. Escríbeme 1 en el chat si estás de acuerdo conmigo, escríbeme 2 si tú crees que la inversión inmobiliaria en tierra no es una buena oportunidad, ¿vale? Entonces, ahí nos pone Teresa que 1, por supuesto que sí. Ahora, ojo, cuando hablamos de invertir en tierra, no me refiero a invertir en lugares que se vean así, ¿sale? Me refiero a proyectos como estos, en donde la primicia o la prioridad es la calidad de vida, donde se establezca un entorno y ambiente favorable para quienes se establezcan ahí y que te demos la certeza, en el caso de Ciudad Maderas, de invitarte al proyecto cuando no hay nada y 3 años después te entregamos cuando ya tenemos listo todo. Esto te permite tener mejores condiciones de vida en cuanto a la calidad y también mejores condiciones financieras. ¿Por qué? Porque tú puedes sacar provecho de estos proyectos apalancándote y haciendo que tu dinero crezca por el simple hecho de que tú entras al proyecto cuando no hubo nada y que 3 años después te entreguemos con todas estas amenidades operando, siendo funcionales, es una joya. Ahora, segunda cosa que cuida Ciudad Maderas en sus proyectos, la plusvalía. Existe un mito de que todas las bienes inmuebles siempre son una buena inversión y eso es mentira, ¿sale? En todos vas a ganar apreciativamente, puede que sí, pero que lo puedas capitalizar es otro boleto. Hay distintos tipos de plusvalía, te voy a hablar de dos, la plusvalía pasiva y la plusvalía activa. Hay una zona de la Ciudad de México que tiene Patio Santa Fe, Samara Shop, La Ibero, Home Depot, todo esto lo tiene a 5, 10, 15, máximo 20 minutos. Si de inicio te digo, oye, hay casas de 4 millones de pesos, ¿crees que sería un buen deal comprarte una casa y tener todo esto ahí si quisieras vivir o para rentarla o para ganarle? Algunos contestarían que sí, porque si ya tienes todas estas prestaciones, tener una universidad de esa categoría al lado, pues está buenísimo. Ahora, quiero que veas qué zona es. Se llama Paso Florentino. Está ubicado, perdón, en la delegación Álvaro Obregón, ¿ok? Al poniente de la ciudad. ¿Y qué pasa? Aquí hay casas de entre 3 y 4 millones de pesos. Dime si en tu sano juicio, o sea, ponme ahí en el chat, por favor, si tuvieras ahorita esos 4 millones, o es más, si los tienes, ¿te comprarías la casa que está de oferta ahí? ¿Te gustaría? O sea, dirías, sí, por supuesto, tengo la Ibero a 10 minutos caminando o a 5 rodando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es un ejemplo claro de, no, gracias, Gloria, o sea, por supuesto que yo creo que aunque tuviéramos el dinero no lo haríamos. ¿Por qué? Porque ese es un ejemplo de plusvalía pasiva y la plusvalía pasiva no se puede capitalizar
fácilmente. Tú puedes llegar ahí a esa zona cuando no había nada y ahora creer que vale el doble, el triple o 10 veces más de lo que te costó porque ya tienes todo, pero si tienes estos riesgos exponenciales, por supuesto que no lo vas a poder capitalizar. ¿Qué te propone Ciudad Maderas? Que puedas tener acceso a condiciones donde la plusvalía activa sea lo relevante. Improntamos valor a la tierra metiendo vialidades. Si no hay carreteras, las hacemos y la donamos después al municipio. También nos enfocamos en desarrollar la urbanización de primer nivel. Lo que estás viendo son vistas aéreas de nuestros desarrollos y un ejemplo de una casa construida dentro de nuestro desarrollo para que tengas una idea de cómo es el concepto arquitectónico en cuanto a la construcción y el estilo que se aplica. Entonces, si te das cuenta, el tener participación, que tu dinero se proteja y se ancle, se apalanque, ¿sale? De este tipo de proyectos te permite que vaya creciendo. Hace rato decían, oye, pues es que mi objetivo o mi plan, cuando les preguntaba acerca de cómo lo protegen a través de bienes inmuebles, pero no tengo flujo de efectivo. A lo mejor en este momento no tienes flujo, pero si te permites asesorar en cuanto a la estrategia, yo te podré decir, y personalmente te comparto mi estrategia, acumular valor a través de la tierra, vender y luego no gastar, sino ese mismo dinero ocuparlo para desarrollar. Y hay una masterclass que damos cómo puedes pasar de 5,000 a más de 2,5 millones en un periodo de 7 años. Oye, Iván, 7 años, sí, es que estamos acostumbrados a la recompensa inmediata. Ese es otro tema, ¿sale? Es tema de otra sesión, pero ahorita te puedo hablar que la plusvalía activa te permite capitalizar porque le improntamos y damos valores, damos acciones que le improntan valor a la tierra. Donamos a empresas ancla que se establezcan ahí para que se vuelva atractivo que la gente vaya y quiera vivir dentro de los desarrollos. Urbanizamos con muy buen nivel, servicios a pie de lote, luz, agua, drenaje, que esto es muy funcional en condiciones comparados contra cualquier otro proyecto. Y además tenemos presencia en distintas locaciones, ciudades que tienen exceso de atención, Mérida, Cancún, Querétaro, San Miguel de Allende, San Luis Potosí, León. Entonces, estas ciudades que tienen proyectada una alta demanda, pues nos permiten garantizarte a ti como cliente que va la movilidad conforme al ciclo del ramo del real estate, pues tú puedas detectar en qué parte estás entrando, dónde compras, cuándo quieres vender y que la capitalización de tu ganancia se pueda concretar. Y no te pase como aquella señora que vende una casa en 5 o en 4 millones de pesos y que posiblemente nunca la venda porque su inmueble no representa un factor atractivo para que la gente quiera estar ahí. Entonces, y por último, lo que hace Ciudad Maderas acerca del tema de las condiciones financieras. Te otorgamos un crédito directo donde no revisamos buró, no checamos tu historial crediticio, ni requieres comprobarnos ingresos. Y esto es buenísimo para ti, porque si tú estás conectado y algún momento, tú que estás conectado y en algún momento has querido hacer alguna inversión inmobiliaria y el banco te ha dicho que no, es porque la estadística dice que de 8 de 10 solicitudes de crédito hipotecario son rechazadas. Tu Ciudad Maderas te dice, olvídate de eso, ¿sale? Enfócate en un crédito que te va a dar un plazo largo para que te apalanques, tengas hasta 36 meses sin intereses y tu dinero lo puedas ir movilizando sin complicación alguna. Y todo esto muy accesible. Puedes hacerlo con inversiones que van desde lo que te cuesta un café al día, ¿sale? Un café del Starbucks, no del Oxxo, porque el del Oxxo pues no nos da. Desde 70 pesos diarios podemos hacerlo. Entonces, el tercer aspecto, cuando hablamos de qué necesito para hacerme de un patrimonio, es crear conciencia. ¿Qué pasa? Supongamos que tú dices, oye, está interesante, pero pues no quise hacer nada y que hace 3 años te lo ofrecieron y hace 3 años dijiste no voy a hacer nada, tan solamente en estos 3 años tu dinero valdría 200,000 pesos menos porque se depreció. Si hubieras tenido 1 millón, ¿qué hubieras dicho? Oye, lo voy a invertir en la bolsa. Bueno, pues pudiste ganar el doble o perder 700,000 pesos prácticamente. O lo llevabas a la inversión en tierra en el caso de Península. Hay proyectos en donde con 1 millón hubieras comprado hasta 526 metros cuadrados. Hoy en día el precio del ICE de 2,300,000 y la ventaja es de que se hubiera duplicado poco más en ese tiempo el valor, pero la inversión, el desembolso hubiera sido menor a 300,000 pesos porque tenías acceso a crédito y estabas apalancado. Entonces, y todo esto de forma muy accesible, insisto, con lo que te cuesta un café. Entonces, el paso 3 es tomar acción. Puede que la información sea muy buena, pero sin tu acción no puedes hacer nada más. Ahora, aquí estamos conectados
tres tipos de personas. Las personas número 3 son aquellas que dijeron, oye, la información está interesante, pero ahora no deseo hacer nada al respecto. Y si es tu caso, la verdad es que eso nos pone muy tristes, pero si nos lo permites, buscaremos estar en contacto contigo en los siguientes 6 meses por si tus necesidades financieras han cambiado. Están también las personas número 2, que son aquellas a las que la información les resultó útil, que quieren, están conscientes de que quieren hacer algo, saben que necesitan cambiar su situación y que depende de ellos, es su decisión, pero aún tienen dudas. Si tú eres la persona número 2, por favor, agenda hoy una asesoría personalizada. Vamos a tener gratis las primeras cinco asesorías personalizadas que estemos dando junto con el análisis de necesidades financieras sin costo. Regularmente esta asesoría personalizada tiene un costo de 1,000 pesos. Entonces, estas primeras 5, quien desee agendarlas, van a ser sin costo, ¿ok? Algunas de ellas las estará agendando directamente su servidor. Y las personas número 1, quienes dicen, oye, estoy listo, Iván, la información fue buenísima, ya estoy seguro y estoy convencido de que necesito tomar el control de mi porvenir financiero y que los futuros de tierra sí es una gran oportunidad. Entonces, si tú eres esa persona número 1, pues si viste la oportunidad, agenda ya la visita, la asesoría y reservemos un lote. Acércate a tu asesor para que te comparta los detalles. Porque esto es muy sencillo. Si viste la oportunidad, puedes agendar una visita, acompañarnos a nuestro recorrido que tenemos este sábado. Y yo te diría lo siguiente, conecta, ya que concluyendo el webinar, escríbele a tu asesor y dile, oye, soy persona número 3, gracias, soy persona número 2, estas son mis dudas, o soy persona número 1, estoy listo y dime qué es lo que sigue. Porque si eres tú alguna de esas 3 personas, te podemos ayudar si nos lo permites. Así que te agradezco tu tiempo, te regalo esta frase que dice, no esperes a comprar bienes inmuebles, compra bienes inmuebles y espera, porque así vas a poder empezar a crear un patrimonio sólido a través de los bienes inmuebles. Te invito a que me sigas en mis redes sociales si tienes oportunidad. Ahí estaremos compartiendo contenido de mucho valor. Muchas gracias por tu tiempo y que sigas teniendo una excelente noche. Hasta luego.